Saludos con todos. El día de hoy vamos a aprender acerca de las consecuencias de las acciones antrópicas en la naturaleza. ¿Qué es una acción antrópica? Son nuestras acciones que tienen un impacto negativo de grandes dimensiones en los ecosistemas naturales. Los seres humanos exigimos demasiado de nuestro entorno, pero a largo plazo podríamos terminar siendo víctimas de la destrucción que causamos. Como por ejemplo tenemos la desaparición de hábitats, tenemos la pérdida de biodiversidad, tenemos la contaminación ambiental, entre otras cosas. Desaparición de hábitats. Muchos ambientes naturales han sido destruidos por las actividades humanas en forma directa o en una forma indirecta. En una forma directa por medio del desarrollo de la agricultura, la ganadería, la industria, mientras que de una forma indirecta mediante la contaminación que realizamos día a día. La destrucción de los hábitats conlleva a que las especies que los habitan se vean obligadas a desplazarse hacia otros ambientes para tratar de sobrevivir, por lo que entran a competir con otras especies en los ecosistemas ya establecidos. También hay especies que no logran adaptarse ni sobrevivir en otros hábitats, por lo que finalmente estas especies llegan a extinguir para siempre de nuestro planeta. La desaparición del hábitat también afecta las condiciones de otros ecosistemas cercanos, ya que cada ecosistema ayuda a regular los ciclos del agua y de los nutrientes en forma global. Aunque vemos a los ecosistemas como entidades separadas para facilitar su estudio, en realidad no hay fronteras ni límite entre ellos, por lo que el intercambio de energía y de materia es constante entre ellos. Por consiguiente, la desaparición de un ambiente afecta a los que lo rodean, generalmente de manera negativa, generando un impacto en la naturaleza, en la cual muchos seres vivos llegarán a desaparecer, a extinguirse por completo de nuestro planeta, como ya se encuentra pasando con muchas de las especies de plantas y animales que tenemos presentes en nuestro país. Los ecosistemas más afectados son los ecosistemas muy fríos, como en caso de los páramos, en donde tenemos la tundra que se ve seriamente afectado por el calentamiento global. En el caso de la selva húmeda tropical, la deforestación es muy grave, ya que los suelos son pobres en nutrientes y dependen de un continuo reciclaje de estos para mantenerse. Por otro lado, los ecosistemas semiáridos también se ven afectados por el aumento de la temperatura o a la escasez de agua, por lo que cada vez hay más zonas desérticas. La destrucción de los hábitats y los cambios severos a los que están expuestos afectan dramáticamente a las especies que habitan en ellos, lo que ocasiona la pérdida de biodiversidad. Pero en sí, ¿qué es la biodiversidad? Como su palabra lo dice, bio significa vida, diversidad, diversidad de especies de seres vivos. La biodiversidad, en términos ecológicos, hace referencia a la relación entre la riqueza, que es el número de especies diferentes que hay en un lugar determinado, y la abundancia, que es el número de individuos en dicho lugar. Debido a su historia geológica, a su posición geográfica y a su relieve, el Ecuador es un país muy rico en biodiversidad, ya que contamos con 4 regiones naturales, como es la costa, sierra, oriente y la región insular.
en las cuales cuentan con ecosistemas y un sinnúmero de especies de animales y plantas. Pero la inminente destrucción de los ambientes naturales está acabando con gran cantidad de poblaciones, especies y ecosistemas, con lo cual se reduce la biodiversidad en todos los niveles, en el nivel genético, en las especies y en los ecosistemas, causando consecuencias sobre las especies endémicas. ¿Qué son las especies endémicas? Son aquellas que solo existen en un lugar restringido del planeta, ya sea un país, una región o una formación geográfica en particular. Por ejemplo, en nuestro país tenemos al oso de anteojos o conocido como oso andino, que generalmente se encuentra distribuido en los Andes de nuestro país. Las especies endémicas, debido a su distribución restringida, son más propensas a la extinción. Estas especies son más comunes en un ecosistema que llevan mucho tiempo aislado de los demás, tales como los que existen en las islas o en los páramos. Se encuentran aislados de ecosistemas con condiciones similares, por lo que en ellos hay un gran número de especies endémicas. La teoría de los refugios pleistocénicos plantea que al volverse adversas las condiciones ambientales, las especies que pudieron se refugiaron en zonas donde las condiciones ambientales permanecieron relativamente estables, ya sean húmedas o secas según la especie, mientras que los demás llegaron a extinguirse. Las especies que quedaron aisladas sufrieron procesos de especiación, dando origen a nuevas especies y a los altos grados de endemismo que tenemos presentes tanto en nuestro país como en otros países en el mundo. La conservación. La presencia del ser humano en la Tierra han llevado a la pérdida de los recursos naturales, los ecosistemas y las especies de flora y fauna. El efecto que ha sido tan devastador que la necesidad de conservar los recursos naturales que aún nos quedan es objeto de los gobiernos de turno. Pero sin embargo, es de gran importancia realizar la conservación de todos estos recursos naturales que tenemos presentes aún en nuestro país. ¿Qué debemos hacer para conservar nuestros recursos naturales? Debemos crear un hábito que nos permita cuidar la naturaleza de la cual obtenemos la materia prima que requerimos para cubrir nuestras necesidades. De lo contrario, nosotros mismos ocasionaremos nuestra extinción como especie. Debemos conservar los recursos naturales, que es una responsabilidad de todos. Nuestros actos, por pequeños que parezcan, pueden hacer la diferencia. En general, debemos utilizar racionalmente los recursos y evitar la contaminación de la naturaleza, reciclando y reutilizando los objetos y materiales como el papel y las botellas. Evitar los desperdicios de agua cuando nos bañamos, nos lavamos los dientes o ahorrar energía eléctrica usando bombillas ahorradoras y sin dejar encendidos las lámparas o aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando. Proteger a la naturaleza es responsabilidad de todos los seres vivos y no lastimarlos. Para evitar la contaminación podemos separar las basuras y disponer de diferentes recipientes para que luego puedan ser recicladas de alguna manera.
depositar la basura en lugares destinados para ellos, evitar la contaminación del agua con sustancias tóxicas como son aceites, grasas,